Ahorita está Estamos mucho haciendo de moda el ramen. ahorita le estoy preparando un arroz blanco con almejas. Es una delicia. Guau. Échale queso manchego, Ufa. Le echamos hasta Nutella con tal de que sepa bien. queso de rancho. Queso de... que sí. Compañeros, compañeras, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Desde donde se encuentren, estamos aquí con querido amigo Luis Trejo en su quinto programa ya Médica Podcast. ¿Cómo está, compañero? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, bastante bien. Digo, les comparto que hace 3 días me caí accidentalmente manejando moto, cosas que pues pasan, pero pues afortunadamente ya todo bien. Y aquí estamos en este hermosísimo programa de la televisión humorística, Médica Podcast. Muy bien. Oiga, Azael, ¿tú cómo estás? fíjese, se me ocurrió algo, alguien que no le gusta que ande en moto le dijo, ya ves, te dije que te ibas a caer o algo así. No, bueno, esta ocasión sí fue culpa mía. Iba con mucha prisa porque ya iban a dar las 10 más o menos, y pues buscaba llegar a la tienda, estas tiendas Neto, ¿no? Porque no traía efectivo y pues tenía que pagar con lo que es tarjeta. Y por ir rápido, pues en un tope se frenó más la llanta delantera y pues se derrapó y Ok. cuando se pierde esa llanta ya es de ley que te Ah, caes. Es muy difícil. y, y se puso manzanilla o tomó manzanilla. De hecho, tengo un extracto reciente que preparé de lo que es árnica, extracto alcohólico, y bastante bien, la verdad. Excelente. Pues qué pena que se haya caído, compañero. Y pues qué Total, maravilla que se trate con plantas. que de algo sirva. Así es. ¿Y qué me Pues muy cuenta, bien. compañero? ¿Qué le cuento? Les quería compartir justamente para los que no saben, mi consultorio a la par funge como agencia de lo que es Mercado Libre. Entonces, eh, pues nos traen paquetes y tengo a mi trabajador que los se entrega, ¿no? Ayer o antier, si no mal recuerdo, me tocó pues a mí porque el chico pues tuvo que pues salir por un tema de su escuela y pues demás. El punto, llegué a un lugar donde vi que ahí estaba pues un letrerito, acupuntura y quiropraxia, ¿no? Dije, órale, va, pues voy a preguntar, platicar. Me acerco con este señor, este, preguntándole, oye, ¿tú te dedicas pues a esto? No, pues que sí. Digo, pues órale, pues ¿qué tal? Digo, yo también, nada más que yo pues hago esto y esto, ¿no? Le digo, y pues me es interesante, pues siempre platicar pues de estos temas, y ya empezó, digo, cada quien sabe pues lo que pues sabe, ¿no? Y Claro. sí tomó una actitud un poquito despreciable, ¿no? Así como dijo, ¿y a poco vives pues aquí cerquita? Yo le dije, pues sí, unas cuantas cuadras. Y me dice, ¿y tu consultorio está ahí? Le digo, no, lo tengo en otra colonia, digámosle, ¿no? Intenté platicar porque pues siempre es grato poder aprender más, ¿no? Justamente de cualquier persona. Uno pues nunca sabe qué puede absorber. Intenté sacarle plática, le dije, oye, pues hay una campaña de salud a la que te invité, casa él, Sí, claro. por si es que quieres ir. Y me dice, pero es que yo cobro 500 pesos. Le digo, pues así cobres 1000. Entonces ya tú decides, pues, lo que tú cobres ahí, ¿no? Y como que ahí empezó como que los peros. Le digo, bueno, pues ya me preguntó él, pues a mí,
¿y tú qué haces? Digo, no, pues yo principalmente auriculoterapia y herbolaria. Eso es lo que más me atrae, ¿no? Lo que es como que mi canal, este, por ahora. Y me dice, no, yo soy más de acupuntura, también sé, herbolaria y no sé qué tanto. Yo sí me, dijo muchas cosas. Ya, pues ahora, pues está padre. Ya estaba grande, ya era un señor como de unos 60 años más o menos. Me comentó que era pensionado y así. El punto, le dije, oye, pues estaría interesante porque una de mis ideas para este hermosísimo podcast es que tengamos a un especialista, quizás, por así comentarlo, de cada, digamos, área, ¿no? Acupuntura, masaje, quiropraxia, herbolaria, ¿no? Poder traer a algún especialista y que todos justamente lleguemos a esa conclusión, ¿no? Que, o sea, que no son cosas diferentes, que todos van en un mismo Claro. objetivo, que es pues sanar, ¿no? Y ya para todo esto, eh, me estuvo cuestionando mucho de la cuestión de las plantas, y pues este es un punto que sí quiero preguntarte, Asael. Me Ok. dice que él hace tinturas madre de medicamento alópata. Yo me quedé, ah, caray, ese sí jamás lo he oído, me resulta interesante, digo, a ver. Y me dice él que para él resulta menos dañino hacerlas así que con toda la planta. Y me quedé, ah, caray, ¿por qué? Y no me supo dar pues una respuesta, me metió más y más verbo. Ya al final dije, bueno, ¿y tú te guías, digamos, con la base Tao, con la base, no sé, cuál, ¿no? Y me dice, no, pues yo con el libro, se me olvidó el nombre. Ok. eh, Ay, ¿cómo se llama? Este libro chino que es de medicina, así ya viejísimo. Bueno, es que hay muchos, compa. Sí, el libro es de el nombre de un color, me acuerdo. Me acuerdo que lo vimos contigo. El libro del dios amarillo. Amarillo, ándale, amarillo, ese mero. Y así, entonces me resultó interesante porque pues igual dije, no, pues yo estoy aprendiendo, estoy intentando entrar a lo que es la licenciatura en herbolaria, en lo que es Michoacán. Y así le comenté sobre ti, pues Muchas gracias. poquito, el tema de Estrada, ¿no? De cómo influye por esta parte. Y me di cuenta que sigue habiendo esas dos vertientes, ¿no? Como que es que Estrada esto, es que Estrada pues aquello. Y es como de, Ok. ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? O sea, él me comentó que él casi casi es compadre de Alcocer, o sea, así como de, yo, órale, no, pues está bien, preséntamelo, ¿no? Con Excelente. todo gusto. Este, Ok. entonces, me resultó interesante esos dos puntos. Uno, tinturas de medicamento. Y Sí. dos, este tema, digamos, in vitro, o sea, propio nuestro en nuestra área de, bueno, pues es que ya es lo que ya platicábamos, ¿no? El cobrar o no cobrar, el tema de lo que vas aprendiendo y descubriendo, en este caso, con Estrada y pues en su caso Alcocer. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Muy bien. Bueno, empezando por esta parte de la tintura de medicamento de patente. En este caso, no es una tintura, se le llama microdosis. Ujú. Eugenio Martínez Bravo, que es el creador de la microdosis, se dio cuenta que se podían administrar las plantas medicinales, incluso también se utilizan algunos órganos de algunos animales, minerales e incluso medicamento de patente. Pero lo que se tiene que hacer en este caso, pues es la microdosis. Primero se hace una base del medicamento de patente y posteriormente se hace la microdosis. Sí, es efectiva, pero en este caso debemos mencionar que las microdosis de los medicamentos de patente solamente se pueden hacer del medicamento que tenga una sola sustancia activa.
Por ejemplo, si hay dos sustancias activas en el medicamento, esa no va a servir, no va a funcionar, incluso puede generar alteraciones. Y se tiene que definir muy bien, en este caso, el diagnóstico, porque si la persona está consumiendo, por ejemplo, tiene hipertensión, pero está mal diagnosticada y se le manda algún medicamento de hipertensión, entonces no va a funcionar. Ahí lo que debemos de analizar principalmente es esa parte. El diagnóstico debe ser certero. Posteriormente, que la tintura, en este caso madre, se haga adecuadamente la base y posteriormente darlo en microdosis. Entonces, las personas que trabajan comúnmente en la herbolaria, ese es un tipo de herramienta. Entonces, en sí no se les manda la tintura madre del medicamento, sino ya está diluida aproximadamente unas 15,000 veces. De esta forma, pues es el tipo de administración es diferente. ¿Por qué? Porque Ujú. la herbolaria en este caso es primero a través de la administración digestiva, o sea, se metaboliza directamente con todo el medicamento. Y la Sí. microdosis va directamente al sistema nervioso, incluso puede ser sublingual. De esta forma, entonces, esta cantidad mínima, que todavía tiene sustancia activa, se recibe y hace el efecto en el organismo. Entonces, a veces yo creo que nos perdemos en esa parte del nombrar a ciertos tipos de técnicas, porque por ejemplo para usted una tintura madre, pues es es dependiendo de lo que usted ha aprendido, de lo que usted ha investigado. Pero hay personas que, por ejemplo, una tintura madre, su significado puede ser diferente. Y eso depende principalmente de las escuelas de donde estudiamos, de quién es el que nos pasa el conocimiento. Entonces, al final, yo creo que lo que nos va a definir bien toda esta parte en la plática, en la charla, es analizar cómo lo hacen, cómo lo mandan ese tipo de medicamentos. Es muy interesante porque, por ejemplo, dentro del medicamento alópata, en las microdosis, también se pueden mandar microdosis, por ejemplo, de algún tipo, de un vaso páncreas, de un vaso de El algún órgano órgano. directamente. Y en este caso, muy controversial todo esto, obviamente, pero pues ha habido estudios, principalmente en Cuba, los cuales pues han demostrado su efectividad y principalmente, fíjese qué interesante porque el costo en este caso baja abismalmente. El costo para producir una microdosis a veces se puede quedar en pesos, incluso en menos de cientos de pesos. Por eso el tener acceso a los medicamentos, en este caso la microdosis es una de las mejores opciones. Y ahí es donde entra un poco la parte de lo mental, porque estamos acostumbrados a creer que un medicamento caro nos va a dar un efecto mejor o inmediato. Y en este caso se encuentra que el descubrimiento del doctor Eugenio Martínez Bravo, pues imagínense, es como para darle el premio Nobel o para que hubiera tenido el premio Nobel, porque tenemos acceso a medicamentos para grandes enfermedades en nuestro cuerpo a, eh, a costo económico. Entonces ese es el problema. Ok. Muy controversial también esta parte de los órganos, porque se tiene que utilizar un animal no nato. Incluso puede ser un pollo, puede ser un lechón. Y me recuerda hace unos años que di un taller de microdosis donde pudieron adquirir un neonato
y pues tuvimos como alumnos a 2 veterinarios y pues ahí nos estuvieron ayudando a hacer la disección, observando los órganos internos, y posteriormente haciendo las microdosis. Fue un ejercicio muy interesante, mucho aprendizaje. eh, y pues eso es lo que le puedo comentar, que tal vez no era una tintura madre como usted la conoce, sino una microdosis. Ok, ok. Y sobre esta cuestión, digo, para mí, digo, yo soy nuevo realmente en esto, llevaré 2 años. Eh, esta cuestión, yo así lo percibo, ¿no? Gente que se va con base Tao directamente para todo, ¿Qué es ¿no? base Tao? Ya. Bueno, lo que yo le llamo base Tao es esta cuestión de, pues, el teoísmo, ¿no? Que es yin, yang, Ah, frío, caliente, el taoísmo. taoísmo, perdón. Y pues apenas este señor me dice que él se guía directamente con este libro. Y me resulta interesante porque dice, la base Tao, pues sí sirve, pero hay cosas que no, pues que no cuadran. Yo me quedé, ah, caray. O sea, sí, pero ¿en cuáles, no? Y ahí entré como que en duda, porque según yo, este libro pues tiene gran influencia justamente en esta base Tao, que pues yo llamo, ¿no? Según yo. Aquí sí me quisiera eh, preguntarle, ¿usted qué opina? Usted que ya lleva pues en esto ya más, bueno, décadas, este, pues para entender esta parte, ¿no? O sea, cuáles son los caminos, por así decirlo, que se están viendo hoy en día más marcados? Yo entiendo que en esencia todos deberían ser como mezclados, quisiera pensar yo, ¿no? Porque no todo es ni tan bueno ni tan malo y poder pescar de todo pues un poco está perfecto. Pero sí noto esta como que separación eh, en la forma de diagnosticar y tratar. Ok. ¿Cómo ves? Bueno, no me queda un poco claro bien qué es a qué le llaman la base Tao. En este caso, el, el lo que yo conozco como Tao es el Tao Te Ching, que en este caso es la parte filosófica del modo de vida del hombre verdadero. Por Mm, ejemplo, el Tao Te Ching comienza diciendo, el Tao aquí descrito no es el Tao verdadero. ok. Y son 81 capítulos que describen principalmente cómo debe de ir caminando el hombre verdadero o como en China le llaman el hombre sabio. Y ahí empieza a manifestar, por ejemplo, que el ser humano empieza a tomar lo bello por lo bello y de esa forma toma lo feo por lo feo, porque todos estos conceptos humanos como bueno o malo, pues son conceptos humanos. En realidad en la naturaleza no se ve. En realidad en la naturaleza no se analiza qué está bonito o qué está feo, sino que nosotros le damos esa connotación principalmente. Entonces, por eso no comprendo muy bien a qué se refiere con base Tao. Ahora, esta parte del yin y el yang que comenta, eh, que habrá que analizarlo principalmente desde su origen. ¿Por qué? Porque sí, en la actualidad hay muchos acupunturistas, bastantes, principalmente los que han estudiado en el Politécnico y en Ecatepec, en esta escuela de UNEB, Estatal creo que es, ¿no? no me Es acuerdo. la que está con Entonces, Unitec. hay faltantes en cuanto a la información porque, por ejemplo, cuando el doctor Alcocer hizo hizo el tronco común de la carrera de acupuntura, el consejo del Politécnico pues omite cierto tipo de información como es la matemática del universo.
que explica algunos faltantes que en la actualidad se tienen, por ejemplo, sobre los 5 elementos, los 5 órganos, esta parte de la dualidad que proviene principalmente es un tipo de matemática que que en la actualidad se da. Ahora, en este caso, nos podemos quedar mucho tiempo explicando parte por parte, pero yo creo que los que nos dedicamos a esto, a la medicina tradicional, a la medicina integrativa, más que nada la recomendamos y la practicamos porque vemos su efecto, vemos el antes y el después, y en este caso, pues comprobamos, o por lo menos desde mi parte así lo he hecho. He consumido todo el tipo de medicamentos que yo en algún momento receto. Me he puesto las técnicas que en algún momento pues he requerido y he comprobado su efectividad. Por eso yo creo que el quedarnos muchas veces en razonamientos que nada más alimentan principalmente la parte del ego, pues es parte de lo que uno no busca o ya no buscamos. En la actualidad, por ejemplo, hay una problemática en la medicina china porque los primeros estudiosos fueron los franceses y los ingleses. Mm, Pero toda la información que llega aquí a México, pues ya es traducida principalmente de los estudios que hicieron los ingleses y los franceses. El doctor Tomás Alcocer tiene tiene la misión, en este caso, de transcribir todo desde el chino antiguo directamente al español, sin pasar por otras traducciones. Por eso en la actualidad podemos analizar y se comprueban algunos aspectos modernos, como por ejemplo, los chinos decían que el riñón generaba los huesos. Entonces, ok. los estudiosos franceses decían, pero qué cosas están diciendo estos chinos en estos libros tan primitivos. Posteriormente, no hace más de 100 años, se encuentra que pues en el riñón se genera la eritropoyetina, que pues posteriormente se activa en la paratiroides generando la calcitonina y pues ahí está. Entonces, pues estos chinos tenían razón. En la actualidad se van dando estos razonamientos y hay una mejor comprensión. Incluso cuestiones más complejas, como por ejemplo, ¿por qué tenemos 5 extremidades? ¿Por qué tenemos 5 dedos en cada mano? Son las preguntas simples que incluso vienen en este libro del Dios amarillo, pero pues en medicina moderna no se hacen esas interrogantes. Esto tiene relación principalmente con el cosmos y con los 5 planetas que tienen una influencia directamente en nosotros, en lo que en la actualidad se llama, por ejemplo, la bioastronomía, que es el estímulo electromagnético o eléctrico, o como se quiera llamar, porque hay personas que utilizan varios términos, principalmente los astrónomos, que tienen un efecto en nuestro organismo. Y por eso, pues tenemos 5 dedos, tenemos 5 extremidades, tenemos 5 órganos principales que manejan a la sangre, etcétera. Todo este trabajo, pues obviamente el doctor Alcocer ya lo ha transcrito, pero pues en la actualidad, ahora sí que el conocimiento cuesta. Y pues Claro. no es económico aprender este tipo de conocimiento, pero incluso ya subió sus 3 primeras clases, el doctor Alcocer, a YouTube, donde se dan todas estas explicaciones de forma tan maravillosa que este, no nos queda más que darles una checada y entender ahora estos razonamientos que no hemos podido tener. Sí, estos razonamientos antiguos, ¿no? Por así Porque es decirlo, interesante. antiguos. Pues bueno, yo pienso que, digo, congeniamos quizás
no sé, un ejemplo, abuelo o nieto, ¿no? Congenian en ciertas cosas, pero lo ven de diferente forma. Entonces, sí estaría interesante justamente, yo sí no conocía que Alcocer, pues, hizo público, pues, estos videos, estaría interesante verlos, compartirlos. Ese es ese es lo exasperante, que muchas veces ahí está toda esa información, pero no, por ejemplo, pues duran 7 horas sus clases, imagínense. Wow, sí Y, está intenso. y lo interesante es que también su hermano, el doctor Roberto Alcocer González, da la clase de Qigong al inicio. Entonces está Ok. muy completo. Este, ahora, mencionaba esta parte de Eric Estrada y cuando una persona, yo me he dado cuenta que cuando una persona empieza a trabajar o empezamos a hacer algo, hay crítica, llega algo, hay descontento. Y principalmente lo que se le cuestiona a Eric Estrada es que pues fue investigador y al ser investigador pues obviamente tuvo que estar o le tocó la fortuna de estar con curanderos muy, muy buenos, entre ellos María Sabina, Don Chon, doña Isabelita, etcétera, que pues le compartieron el conocimiento de algunas plantas medicinales que posteriormente él las estudia y da a conocer el trabajo. Pero incluso él mismo ha dicho que todo el conocimiento que viene de él, pues es viene de las comunidades. Entonces, hay mucho recelo porque hay muchos herbolarios que de alguna forma pues no tienen un renombre, por así decirlo, o no tienen cierta fama. Eh, como que creen que él se robó todo eso y pues ahora de eso se mantiene, ¿no? En este caso, pues el trabajo nunca se termina. El doctor sigue publicando libros, su último libro, El modelo herbívoro, este, en el cual pues nos da todas las frutas, verduras, semillas oleaginosas y justifica el por qué los seres humanos somos herbívoros, ¿no? Y hemos venido siendo consumidores de alimentos omnívoro-carnívoros los últimos 10.000 años. Pues por eso estamos enfermos. Entonces, en este caso, eh, yo pues mis estudios se han dado principalmente con el doctor Alcocer y con el doctor Eric Estrada. Hay algunos otros maestros con los cuales se han dado, este, pero no dentro de este ámbito tan llamativo dentro de la medicina integrativa. Pues sí, resulta bastante interesante, ¿no? Eh, Algo que pues sí comentó que es como, creo que todos tenemos esa meta, considero, espero, eh, el tema del ego, justamente, ¿no? Porque a veces es complicado, ¿no? Distinguir hasta qué punto quizás es bueno, un respeto propio a lo que pues uno ya aprendió, ya vivió, ya se dedicó, ¿no? A estudiar, repasar y pues más temas y otra parte llegar al límite del ego, ¿no? Es una brecha, es una línea delgada, considero, que siempre hay que tener muy, pero muy presente. De hecho, me interesaría poder invitar al señor para que esté aquí y que nos platique, ¿no? O sea, cómo es que él se guía para un diagnóstico, pues que quizás, ¿no? Quizás algún tema específico que pues ya como tú veas, hace él que demos pues el visto bueno para que se pueda tratar y sea interesante para nuestros espectadores principalmente, ¿no? Que es por los que estamos pues aquí. Entonces, Fíjate ¿cómo que ves, maestro? en ese aspecto eh, dicen que nadie, ¿cómo se dice? Nadie experimenta en mente ajena o cómo, no me acuerdo de esa frase. Ah, ok. Sí, nadie aprende en cabeza Nadie ajena. aprende en cabeza ajena. Entonces, yo creo que es un proceso esta parte
vamos a llamarlo ego, esta parte del ego, que nos va un poco como definiendo y principalmente se va viendo desde, por ejemplo, yo nunca me imaginé dar clases, yo nunca me imaginé atender pacientes, sino que mis decisiones y mi vida pues me han ayudado a adquirir algunos conocimientos para ayudar a las personas. Y esta parte del ego la he visto ese proceso. ¿Por qué? Porque ha llegado momentos, principalmente al inicio, de que cuando descubrimos, por ejemplo, una técnica como la acupuntura, híjole, pues sentimos que ya, con que ponga una aguja uno, ya está curado la persona, ¿no? Entonces, este proceso de altibajos, de querer aprender, de querer que las demás personas incluso sepan que uno sabe, por así decirlo, de comunicarlo incluso ante los familiares, es un proceso que vamos pasando. Yo en la actualidad me, me siento más tranquilo en ese aspecto porque ya no pretendemos pues que la demás gente se cure, o que yo quiera que todo el mundo se cure, ¿no? O que yo quiera Ok, tratar ok. a todo el mundo, ¿no? O que yo quiera darles mi conocimiento, o el sentir que hay un mundo de ignorancia y el único ignorante no soy yo, ¿no? Todo ese tipo de aspectos se van evolucionando, va siendo un proceso y la vida tan dura, tan fuerte nos va poniendo en esa parte. En la actualidad hay mayor apertura, cada vez, ahora sí que uno nunca termina de aprender, nunca terminamos de aprender. Claro, Me decía, por ejemplo, yo cuando estudiaba Kung Fu, que esta es como una línea, ¿no? De toda la vida, o de lo que tenemos que hacer, y que pues cuando llegamos a cintas negras, pues nada más llegamos hasta esta parte, ¿no? Entonces, toda una vida es nada más para esto, nos falta todo lo demás. Pero sí creo que eh, debemos de estar muy conscientes del conocimiento que tenemos, debemos de estar muy conscientes de qué es lo que podemos hacer y de lo que es lo que no podemos hacer. Y a partir de ahí darle el valor a nuestro trabajo en esta parte de cobrar o no cobrar. ¿Por claro, qué? Porque si yo sé que con unas agujas voy a ayudar a mi paciente a que se le salgan unas piedras de la vesícula. Entonces, pues imagínense, cuando el paciente, su consulta es en el Ángeles, claro. nos traen sus estudios de Los Ángeles, Sí, sí, sí. por así decirlo, o del ABC. Entonces, a ellos, pues sí les pagan miles de pesos por la consulta, ¿no? Y ahí nosotros, pues sí pudiéramos cobrar, en este caso, un poquito más. Hay personas que pues no tienen esa capacidad de Solvencia. adquisición, y entonces cobramos nuestro sueldo, nuestro honorario base, por así decirlo. Entonces, debemos de ser muy conscientes de qué sí podemos, de qué no podemos, de la capacidad de nuestro trabajo y de la aplicación, sobre todo de la comprobación. Claro, Por ejemplo, a un paciente nunca se le va a decir te vas a curar o etcétera, sino que el pros. ¿Por qué? Porque aquí hay otro aspecto que incluso yo le quería comentar, de que aún tengamos al mejor médico enfrente tratándonos, si, si nosotros no estamos conscientes de qué es lo que queremos y de cómo nos hemos claro. enfermado y hacia dónde vamos,
y si no seguimos esas recomendaciones, pues no va a haber ningún resultado. ¿Usted Sí, cómo ha visto este aspecto, por ejemplo, de los pacientes, principalmente en ujú. hospitales? Y también me gustaría preguntarle otro aspecto en cuanto a cierta congruencia. Porque, por ejemplo, un doctor o receta su medicina, receta su tratamiento. Pero muchos dicen, oye, los doctores del siglo XXI, pues todos los vemos atrás fumando, tomando Coca-Cola, comiendo carnitas. Entonces, como que hay una cierta parte de por qué él lo Convenio. hace, por qué me dice a mí que no lo haga. ¿Ha llegado a ver todos estos aspectos, compañero? Claro, todos los días. De hecho, es muy común que el personal de salud tenga obesidad. Es muy común. Ok, Una, por el tipo de trabajo. Eh, es una, pues de dos, o estar de pie mucho tiempo o estar sentado mucho tiempo. Entonces, influye mucho esa cuestión. Dos, el tema de las guardias, tanto para medicina, enferm- en- en- enfermeros y pues demás, hay guardias normales de 8 horas, pues un turno normal, pero también hay guardias de hasta 72 horas, que son 3 días ahí ok. en el hospital, encerrado, donde sí les dan de comer, pero te dan de comer pues digamos, no es como que te puedas preparar pues una pechuga o pues algo que tú sabes que pues es tu plan, ¿no? Ahí es lo que haya y pues te lo comes o si no, pues vas y comes tacos allá afuera. Porque esa es otra cosa muy, pero muy graciosa. Afuera de las clínicas y de los hospitales siempre hay Es comida cierto. basura, te lo juro, Sí, siempre. A todos lados donde he ido, tacos, tlacoyos, gorditas, quesadillas, etcétera. O sea, dices, wow. Y es de hecho raro encontrar un puesto de jugos, de licuados, de fruta y demás temas. Es muy interesante pues esa parte. Siempre hay una señora vendiendo gelatinas, pero nadie le compra más que los pacientes. Yo nunca he visto a un médico o algún enfermero saliendo por una gelatina. Jamás. Van por un café, por un pan. Listo. Entonces, yo también concuerdo mucho el tema de dar el ejemplo, ¿no? Eh, Quizás no visto desde un punto superficial. ¿Por qué lo comento? Yo en mi formación, muchas maestras eran enfermeras de aquellas, ¿no? De la época pasada, por así decirles, donde todo era pulcreza, ¿no? O sea, ser pulcro en tu persona, uniforme, ¿no? Hombre, no se diga del cabello, que a mí me encanta tenerlo largo y literal me llegaron ahí pues con un rastrillo, eso está afuera, ¿no? O sea, casi, casi. ok. Entonces, y ellas me comentaban siempre algo que sí se me quedó como que muy grabado. Sí, tengo como que mis contras, ¿no? Pero dicen ellas, si tú eres alguien que atiende vidas, no puedes salir de tu casa en mal estado. ¿A qué se referían? Borracho, drogado, digamos ellas fachas, ¿no? este, o pues mal vestidos, que ¿por qué? Que porque tenemos una imagen pues que cuidar, porque si no, ella, alguna me comentó, se hace como una carnicería, nada más, atiendes al cuerpo y ya está, adiós, sino que se vea que te interesa, ¿no? De en verdad demostrar pues esa parte. Ellas sí las llevaban a un extremo exageradísimo, considero yo. No digo que esté mal que salgas un domingo pues con un pants, pero ella sí, siempre con su vestido, tacones y bien peinadas y maquilladas y demás. Ahora, hoy en día, por el estilo de vida, considero que es más común la comida rápida, totalmente, ¿no? Pero eso no justifica. Yo, por ejemplo, con mis terapias, justamente, herbolaria principalmente, he estado bajando de peso en estos meses y he estado bastante bien.
¿no? ¿Por qué? Porque me preocupa que si tú llegas y me dices, oye, quiero bajar, pues de este peso, ¿no? Control. Ok, y yo todo gordo y pues demás temas, y me digan, oye, pero ¿por qué no te la pones tú, ¿no? Claro, Para ver ya efectiva. Y concuerdo totalmente, porque si es extraño ir al nutriólogo y que el nutriólogo tenga obesidad grado 3. O sea, es como de, pues sí te creo porque sé que estudiaste, pero sí me queda esa pequeña duda, ¿sabes? Como de algo ahí como que no me cuadra. y la imagen, Claro, o sea, sí es importante, no es lo más vital, claro, pero sí es muy importante, porque si no te das a respetar, eso siempre lo he dicho yo, respeto propio antes, pues que cualquier cosa, independientemente, y respeto a lo que demás, pues ya después, ¿no? Y eso en qué implica salud y persona. No digo que esté mal ser gordito, pero pues sabemos que no es sano, ¿no? Hasta ciertos grados. Entonces, ahí depende de cada uno su calidad, considero yo, de respeto propio. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos tanto en aprender y en absorber y conocer y que nos descuidamos físicamente. Y cuando te das cuenta, todo lo que estudiaste por no comer bien, ya se te olvidó. Y todo lo que practicaste porque no comiste bien, pues ya te dio algo, ya, no sé, artritis, cuestión eh, ósea, que por déficit, pues ya no las puedes hacer por no cuidarte, ¿no? Por esa parte. claro. Pero sí es muy común, ¿eh? Totalmente ver a las enfermeras 11, 12 con su taco de cochinita, con su ensaladita y todo, ahí finos. Y los doctores, ellos sí casi no salen luego, se quedan dentro, comiendo ahí mismo. Y entonces, sí, siempre es comida rápida, o pues los míticos toppers, ¿no? Que cada quien lleva y ahí se hace como una kermés y tacos, 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 Ok. tacos. ¿Usted ve viable en la actualidad que se pueda ver una congruencia en la parte médica? Congruencia. Es que es entrar a este dilema actual, moral, considero yo, de respetar cualquier situación. No sé si me doy a entender. Eh, Está pues este auge, ¿no? Que acéptate tal y como eres. Sí, ámate. Pero pues hay otra parte, ¿no? O sea, sí está bien, acéptate, quiérete como pues eres, pero también cuídate, ¿no? Porque no es lógico, no hay una congruencia que yo te diga, vas a bajar de peso 3 kilos en este mes, ¿no? Y para el otro mes yo siga igual o más, ¿no? Como que dices, hey, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué el que me atiende, si sabe todo esto, por qué no se lo aplica? Y ahí genera esa desconfianza que considero yo que es la que a nosotros, al menos en esta parte médica, nos, como, como que nos tumba. Digo, no recuerdo si ya lo conté en otros podcasts, pero voy a ir un poquito más al extremo. Eh, Me ha tocado ver médicos, cirujanos, tomando en Mm, los vestidores sí, sí, antes de lo que es la cirugía. Y ahí entramos en cómo puedes hacer esto, ¿no? O que tienen diabetes justamente y están con su coca, su café y demás temas, así, exageradísimo. Y acaban muchas veces peor. Y es sorprendente, ¿por qué? Porque considero que nos confiamos. Hay un ego justamente que tú dices, bueno, tú fumas, pero pues tú no sabes, ¿no? Tú no sabes qué te va a provocar, pero yo sí. Entonces, claro. pues, yo sé. Entonces, pues yo fumo conscientemente o yo tomo conscientemente, ¿no? Entonces, es volver a este tema del ego, de yo sí, porque yo sí lo estudié, porque yo sí entiendo cómo es que funcionan las células del metabolismo y te pasa esto y se comienza, bla, 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 ¿no? Es mucho esa parte que pues sí acaba siendo como que, eh, eh,
sepas todo, sepas nada, pues estás haciendo exactamente lo mismo. Y yo creo que en la actualidad es muy difícil ser congruente. eh, Incluso a veces también por la relación social que se llega a tener con el terapeuta paciente. Por ejemplo, el paciente cuando es cuando, pues, imagínense, se le llega a quitar algún dolor de cabeza de hace muchos años, o cuando ya pues tiene 7 días de estreñimiento y nosotros con lo que le hicimos le ayuda. A veces pues ellos mismos, por ejemplo, pues, no se regalan algún alimento, ajá, Sí, o alguna botella, algún tipo de estupefaciente, por así decirlo. sí, también pasa mucho. Entonces creo que no es viable ya en la actualidad esa parte del cerco totalmente congruente. No, totalmente nadie es perfecto en absoluto. Es, por ejemplo, dime, ¿tú cómo le dices a un paciente sin que se ofenda hoy en día, paciente de 20 años, ponle, que tiene obesidad grado 3 y que su vida está en peligro? Que Es un vea, poquito complicado, porque tiene, bueno, al menos en esta parte que estamos vigilados, cada palabra que tú digas, ay, tienes que tener mucho cuidado, porque si llegas a dañar su autoestima o cuestión personal, que porque en algún punto esta palabra le causó daño o algún problema, te puedes meter en un tema, ¿no? Incluso la palabra obesidad, aunque es un diagnóstico, puede ser complicado a veces en esta parte. Digo, llegas a un punto en el que dices, bueno, ya está, pero es complicado y justamente poder encajar con todos, al menos en esta rama, es imposible, considero yo. claro, Considero totalmente. Porque por muy lindo que tú se lo trates, siempre va a haber algo que no le va a gustar al paciente, porque pues al final del día es enfermedad y a nadie le va a gustar que pues que le digas, estás enfermo, ¿no? Digamos, visto general. Entonces, en ese simplemente, caso, ajá, perdón. no, prosigue, listo. Yo en ese caso lo que he afinado es siempre decir la verdad. Claro, Incluso aunque sea muy fuerte, decir la verdad yo creo que es lo ideal. Pero fíjese que desde hace un año para acá yo estoy ya practicando el decir la verdad. Me ha costado mucho trabajo y me di cuenta que miento mucho y por ende, pues toda la población miente bastante y la gente no está acostumbrada a escuchar las verdades. Hay un tipo de negación a la parte de la enfermedad. Hay un tipo de estímulo al ego, principalmente al sentirse importante y decir, como a mí me pasa, me va a pasar eso. Pero al final he visto que genera menos problemas el claro, de alguien, la verdad, que como usted decía, o el decírsela nada más a medias, ¿no? Pero yo creo que sí, buscar obviamente las palabras adecuadas y pues ni modo, si es obesidad, bueno, pues eres obeso. Ujú. tal cual. Eh, Sí. Un en ese- tema hoy en día, cualquier cuestión es un dilema ético, la moral. Entonces, es muy interesante esta situación, porque, por ejemplo, hay situaciones, ponle, que no hay palabras, ¿no? Que no hay sinónimos, que no puedes buscar otra cuestión de cómo decírselo, como quizás, pues, que alguien falleció, ¿no? ok, Y aquí es donde considero que viene una parte importante que independientemente para el área, digamos, de la medicina, ya sea alópata, integrativa, tradicional, etcétera, considero que todos los profesionales que tratemos con lo que es gente, eh,
llegasen a tomar un curso o tener el conocimiento de lo que es tanatología, ¿no? Justamente. ¿Por qué? Porque se ha visto y lo he visto que por no usar las palabras adecuadas, eh, terminas dañando literalmente a ese familiar, ¿no? Para nuestros Este, escuchas que no saben qué es tanatología, compañero? ok, tanatología es una rama que, digamos, a grandes rasgos, pues te enseña a los procesos de lo que es pérdida, ¿vale? A cómo sobrellevarlo y cómo identificar cuando es normal y cuando ya es un quizás algo patológico, que ya no es normal que estés triste a estas alturas o a este grado. Hay escalas, ¿no? Entonces, eso es importante porque, pues, porque como es que te lo comento, hay situaciones en que, pues, el médico sale, ¿no? Y sabe que, pues, falleció y media vuelta y pues se va. Es como de, oye, compadre, ¿cómo? O sea, ¿cómo crees? Hay que tener un poquito de empatía, porque al final de cuentas, nosotros sí tratamos a esta persona, pero esta persona está rodeada y nuestra responsabilidad, considero yo, es si algo le pasa a mi paciente, pues intentar explicarles de la mejor forma a su círculo más cercano, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó y por qué fue? Entonces, esto es un tema muy interesante. Me gustaría quizás en algún punto invitar a una tanatóloga que yo conocí, que pues tomé curso pues con ella, para aclararle pues esta parte que es muy interesante y muy importante para hoy en día, más con este tema que yo le digo que es una depresión social, considero, hoy en día. ¿Cómo Fíjese, ves? esta parte de la muerte me llama la atención porque dentro de la medicina, o por así decirlo, está, o dentro del colectivo social, está como visto de forma negativa o de forma mala el morir. Creo que esa parte tiene que ir cambiando porque Claro, es natural. Incluso eh, terapeutas muy importantes que llegamos a conocer, pues hay veces que, oye, pues ya se murió el paciente, ¿no? Y hay este tipo de, este ego, es, oye, pero ¿cómo si era mi paciente, no? Pero viéndolo desde otro aspecto, creo que sería importante analizar eso de la tanatología, porque es lo más natural. O sea, la muerte, claro. la parte física, pues Sí, el fin de lo que es el ciclo parte cada biológico. día, ¿no? Entonces, como que no me gusta el que se vea de forma negativa Sí, el no, morir. totalmente. Ujú. Pero pues, ni modo, la actualidad es así. No sé si tengamos tiempo, pero quiero poner aquí. Ay, espero que no me linchen otra vez. Yo, desde mis primeras prácticas clínicas, siempre cuestioné por qué siempre hay una capilla de índole católico cristiano, Ok. ¿no? ¿Por qué? No todas las personas son católicas, no todas las personas son cristianas. No me voy a pelear con nadie, nada más es una observación que considero muy, pero muy importante que he hecho en todos mis campos clínicos. El por qué no adecuar un espacio general, ¿no? No digo, aclaro, porque eso fue lo primero que me comentaron cuando lo hice público en mis redes, que yo era satánico, que yo quería poner una imagen pues del diablo, que si no le temo pues a la muerte, que para qué salvar vidas, para qué tratarlas. Y el punto es ¿no? O sea, entender que no todos Ok, con ese miedo, ¿no? Con ese miedo a lo que es la muerte. Y no necesariamente tienes que ser de un culto o de una cierta religión índole, ¿no? Entonces, ahí sí me interesaría, quizás como
utópico que en algún punto los hospitales tengan un espacio neutral, ¿no? Ah, Neutral. neutral exactamente, sin imágenes, que cada quien lleve pues su imagen, digo, pues yo creo, pues yo creo que es importante pues cargar una imagen, ¿no? De lo que yo creo. Entonces, un espacio estándar donde cada quien pueda profesar lo que le guste. Porque, ¿qué tal si eres hindú y pues no puedes? O eres este budista, que como tal no es una religión, pero bueno, ¿no? Etcétera. Entonces, eso lo dejo ahí. No sé, tú qué Bueno, yo opinas, creo digo, a mí que me hay linchan. más capillas católicas porque pues el 70% de la población mexicana es católica. Claro, Ahora, si hay si hay un lugar así dentro de los hospitales, pues creo que aunque sea una capilla católica, si uno es creyente de otra corriente, pues la imagen es lo de menos, ¿no? Pero claro, está muy interesante el punto que pone, porque pues sí, debería de ser un lugar donde no había ningún tipo de imagen, en el que se pues, fuera a hacer el rezo o la oración adecuada. Porque así como hay personas que, por ejemplo, ven, voy a poner un ejemplo, son creyentes de San Judas Tadeo, y les va muy bien con él, y etcétera. Pues hay personas también que lo hacen con lo que es llamado, por ejemplo, la Santa Muerte, ¿no? Y también claro. tienen su figura, le rezan, etcétera. Pero pues hay quienes tienen a este, a una piedra, o hay quienes tienen a una obsidiana, etcétera. Al final, pues es lo mismo, nada más que en diferente camino, ¿no? Como por ejemplo dicen los huicholes, que es como un árbol, ¿no? Al revés, ¿no? De las raíces Ajá. hay muchos caminos, ¿no? Pero todos los caminos nos llevan a uno solo. Entonces, por eso dicen que vamos a llamarlo así: Dios es tan grande que de todos los caminos al final vamos a llegar al mismo A camino, él, claro, o a eso. a esa parte. Interesante, muy eh, dudoso. Muy ¿Cuál es la palabra? controversial, Muy muy controversial, controversial, exactamente. porque Sí, no, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Estaría interesante en algún punto ver una clínica con un espacio neutral. neutral. Y me gustaría mucho ver eso en algún punto. Pues es que fíjese, incluso en la actualidad, ya por ley, obviamente este tipo de leyes no se conocen, ya debería de haber en todos los hospitales de Secretaría de Salud un lugar especial para incluso hacer tratamientos como limpias. Eh, Ok, y en este caso, el hospital, si se hace el contacto con el director, debe de dar las facilidades para que se le haga un tipo de limpia o un tipo de estímulo, no médico, sino tipo energético, porque hay veces que la misma persona lo pide. Oye, yo sí, siento que me claro. falta que me pasen un huevo, un ramo, porque funcionan. Y en la actualidad, pues también se hacen, por ejemplo, en los hospitales de más renombre en Estados Unidos. Y en la actualidad ya deberían de haber las condiciones en todos los hospitales de Secretaría de Salud, incluso para que tengan un temazcal. Entonces, esta Imagínate. parte Muy padre. neutral es parte del trabajo que nos toca a los pacientes, que nos toca a los terapeutas. ¿Por qué? Porque si una persona está en algún hospital de Secretaría de Salud y pide que le vayan a hacer una limpia, si la dirección no puede contactar a un especialista en limpias, las personas, los familiares lo pueden llevar. Eh, yo siempre platico mi experiencia en el Hospital Adolfo López Mateos de aquí de Toluca, cuando tu, ahí mismo pues tenían un área de acupuntura, pero pues son muchos trámites burocráticos y me pidieron que fuera a dar un tratamiento. Entonces, obviamente hay un enfrentamiento
Ajá. Con la parte médica hay un enfrentamiento porque pues tiene que haber ahí, oye, ¿qué le vas a hacer? Se les explica, oye, pero no está recomendado, se les explica también que no importa, por ley nosotros podemos pasar y pues con permiso, ni modo. Sí, nada Entonces, más es llegar a un acuerdo. Es ah, como el tema de sí, los pero es que padres, ¿no? muchas veces, compañero, debemos de hacer valer las leyes, porque a mí no me iban a dejar pasar. Entonces, yo ahora sí que me sobrepongo, conozco la ley, pues con permiso, si no me dejas pasar, y empiezo a tratar a mi paciente. Empiezo a trabajar con él, termino el tratamiento, se acerca la policía y me dice, bueno, pues aquí nada más estamos para vigilar, pero yo no lo puedo sacar. Nosotros no tenemos la facultad de sacar a alguien cuando le están prestando un servicio. Entonces creo que eso nos Claro, toca mucho a los pacientes, principalmente conocer la ley, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y hacerlas valer. Y eso nos ayudaría bastante, porque hay personas, por ejemplo, que simple y sencillamente tienen desacomodos energéticos. Yo sé que es muy complejo explicar todo eso, pero es real y a veces simple y sencillamente con hacerles una limpia ya se les quitó. Entonces creo que esos lugares neutrales debemos de reclamarlos, debemos de pedirlos. Por eso. totalmente. Bueno, interesante plática. Salió algo totalmente distinto a lo que teníamos planeado. Así es, Vaya, vaya, así está mejor. totalmente. Pues muy bien. Pues bueno, Pues algo muchas más que comentar, gracias, maestro. compañero, de mi parte. Es un placer continuar con este podcast, Médica Podcast. A todos los compañeros que nos escuchan o que nos ven, muchas gracias. La verdad, cada vez es un poco más las personas que tienen contacto. Ayúdenos si quieren que esto llegue a más personas, ya saben, dándole like, dándole dislike, compartiéndolo, suscribiéndose. Y pues sí, próximamente tendremos invitados, pero vamos a empezar con algunos podcasts con temas especiales, principalmente pues las drogas Y y esto pareció controversial, hombre. compañero. Maestro, un placer de verdad siempre poder compartir y conocer más. Es un placer, en serio, a todos los que nos ven, escuchan, igual un abrazo gigante a todos. Es muy agradable ver que le dan me en corazón, que ya que pues ya se suscribieron y demás temas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues si no hay nada más que decir, esto ha sido todo por el día de hoy y nos estamos viendo en el siguiente episodio, programa en la siguiente semana. Hasta luego. Maestro, hasta luego. Excelente día. Y yo, para que Ah, todo fíjate me... que yo no había probado el ramen y pues está muy rico. Es muy rico. Es, es- Sobre es- todo cuando los fideos son artesanales o recién hechos, es una ah, delicia. no, yo he comprado de esas maruchas y, pues, También tan buena. pero bueno.